A los argentinos nos gustan mucho los rankings, y no solamente los deportivos. Siempre queremos saber cómo estamos posicionados, si suben o si subimos o si bajamos. Y siempre que ocurre algo, Silvia, Mabel, bueno, los periodistas sabemos que esto tiene gran interés público porque, bueno, uno puede ver cómo está uno en comparación con otro, ¿no? Siempre. Y con los países pasa lo mismo, ¿no? Que con los equipos deportivos. Y entonces hay distintos organismos internacionales o empresas que elaboran ranking de indicadores de países, cómo estamos a nivel económico, a nivel político, a nivel social, y eso es un tema de gran interés, por eso nos vamos a ocupar hoy de ese tema en Asuntos Públicos. Bueno, hablando de rankings y de notas que nos gustan tanto a los argentinos, como vos decís, ayer Moody's, la calificadora, subió un peldaño la nota de la deuda soberana argentina, pero advierte algunas cosas, es decir, dice, nos gustan las reformas del presidente Macri, pero el déficit y el ritmo de endeudamiento que está teniendo la Argentina hace que todavía esté en la zona de los bonos basura. Claro, que bastante notable, ¿no? Porque durante mucho tiempo que la Argentina no estaba endeudada, la calificación no era buena y ahora cuando se endeuda, la calificación sube, ¿no? Es una interesante paradoja, ¿no? Antes que no se endeudaba, estaba claro, digamos que siempre los rankings y las apreciaciones vienen, hay que tomarlas bastante subjetivas. De dónde vienen, obviamente. Es muy típico, por ejemplo, que cuando una empresa echa personal, sus acciones suben en la bolsa, porque eso está muy bien visto. Claro. Está muy bien visto por los inversionistas, porque la empresa está reduciendo sus costos. Eso no lo ven de la misma manera los sindicatos o los gobiernos o distintos, como se suele decir, partidos de intereses que rodean a las empresas o la actividad económica. Siempre hay una subjetividad en esto, pero bueno, pero el mundo funciona así. Y los rankings, lo que decís vos, Silvia, de las agencias de calificación, hay un ranking muy estricto de calificación crediticia, que puede ser A, B, C, cada una tiene la suya. Bueno, para hablar de cómo estamos en el mundo, Argentina en el mundo, desde el punto de vista de los inversionistas de las empresas, hoy está con nosotros Ricardo de Lelis, director ejecutivo de KPMG. Bienvenido, Ricardo. Bueno, KPMG, aclaremos, es una de las 4 grandes, las Big Four empresas de auditoría, redes, son más bien porque son redes de empresas locales, son contadores, abogados y últimamente muchos informáticos, ¿verdad? Sí, claro. Porque claro, los servicios tecnológicos hoy son clave. Claro, porque el espectro de servicios es no solo auditoría, es bueno, impuestos ilegales y todo el área de advisory, que incluye de todo, mucho más ahora con esta nueva economía. Consultorías. Por supuesto, que abre un montón de temas de robótica, inteligencia artificial, es decir, bueno, plataformas digitales, es decir, la verdad que los cambios que ha habido en los últimos 2 o 3 años son... Yo que llevo muchos años en esto, creo que a veces en 2 o 3 años uno ha visto cambios que equivalen a los 30 y pico que ha estado uno antes en la empresa, ¿no? O sea, se está moviendo todo muy rápido. En la Argentina hay muchos cambios, así que ustedes tienen bastante trabajo de explicar a sus clientes de qué se trata. Y también se da eso. Impuestos, por ejemplo. Bueno, no, seguro, sí. Se dan, es un momento muy interesante porque está cambiando el mundo profesional en líneas generales, pero también está cambiando la Argentina, ¿no? Y entonces
La verdad que uno tiene que, y nuestras firmas y uno mismo como líder de las organizaciones tiene que estar en la cresta de la ola, ¿no? Saltando de ola en ola, ¿no? Así que tiene que estar en buena forma. Y eso a veces no es fácil, porque los acontecimientos pasan y ocurren todos los días, ¿no? Y al mismo tiempo, y ustedes lo saben muy bien, por social media, lo que sea, hay que tener mucho cuidado de otras cosas, como el tema reputacional, el tema regulatorio, es decir, porque después de todo lo que ha sucedido, nuestras firmas cada vez son más vigiladas y entonces hay que, todo se ha vuelto mucho más complejo, ¿no? La lucha por el talento, ya no solo somos las 4 firmas que luchamos o tratamos de captar el talento que hay, sino que también hay otras empresas que todo el mundo está detrás de la búsqueda de talentos, no solo acá en Argentina, sino en todas partes del mundo, ¿no? ¿Cómo se está viendo desde el exterior a la Argentina? ¿Y si cambió algo después del resultado electoral del 22 de octubre? Yo creo que la Argentina se la está viendo bien porque está de una vez por todas encarando una serie de reformas. Por supuesto que uno siempre plantea la duda, ¿esto puede continuar o no puede continuar? En el exterior se tienen las dudas que nosotros mismos le transferimos. O sea, ¿cuáles son? Y las dudas eran, bueno, muy bien, Macri encaró una serie de reformas en el primer año de gobierno, que le fue bastante bien, porque en el Congreso fue muy activo y de hecho la oposición ayudó para eso. Es decir, ahora, vamos a ver este test, que eran las elecciones parlamentarias. Que nosotros mismos transferimos esa duda, bueno, no estamos muy seguros de qué es lo que puede ocurrir, si Cristina ganaba, si Cristina no ganaba. Es decir, lo que estaba en juego es si los modelos de país que en definitiva son diferentes del macrismo, de Cambiemos, respecto del kirchnerismo, ¿no es cierto? Por supuesto, para un inversor, el modelo del kirchnerismo no le apetecía, entonces quería ver a ver si se iba a sostener y cómo iba a quedar la oposición. Entonces yo creo que a partir de las elecciones de octubre hay un voto de confianza hacia el modelo de Cambiemos, que es, digamos, bien visto por cualquier inversor, porque implica trabajar en reformas estructurales, es decir, favorecer un clima de inversión, trabajar sobre los costos internos, todas esas cosas que hacen a lo que es en definitiva la baja de cualquier riesgo que esté incorporado en la tasa de retorno que quiere cualquier inversor y cualquiera de nosotros para el capital que estamos poniendo. Que más o menos es una cosa simple así. Es decir, nosotros muchas veces nos ponemos ansiosos con el tema de las inversiones. Bueno, muy bien, a veces hay que dejar que todo esto siga su curso y en la medida que nosotros bajemos el riesgo país, el riesgo inerte al propio negocio en el cual cada uno va a invertir, más proyectos se van a ir sumando porque van a estar dentro de lo que es el riesgo aceptable, ¿no? Dentro de los rankings que hace KPMG, ¿cómo está la Argentina en no sé cuántas naciones miden, pero 80 o 90 por lo menos? Bueno, nosotros hacemos un ranking que lo hace KPMG a nivel internacional, porque a nivel internacional hay organismos tienen equipos de research y hacen un ranking que es qué tan preparados están los países para el cambio. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque divide en 3, por supuesto se nutre de muchas otras cosas y de un montón de índices que ustedes saben y conocen y muchas veces publican, que es el Doing Business, el tema del World Economic Forum, ¿no? El tema de la libertad que tienen los países para manejarse, en fin, varios. Y divide en 3, que es la capacidad de los gobiernos, la capacidad empresaria y la sociedad civil. Bueno, en el que corresponde al año 2017-2018, que se publicó hace un par de meses, Argentina hoy está 90, pero estaba, está 80 de 92, de 87 del anterior. O sea, casi en los... Estamos mejorando. Ahora. ¿Pero en qué posición, ¿En qué digamos, posición? en mitad de la tabla para abajo? No, son 137 países. 137 países. Estamos 80 y 137. Y estamos 80. Sí, estábamos 87. Entonces, claro, bueno. acá hay una negativa y una positiva. La negativa... De la primera D a la primera C. Bueno, por eso. Esa es positiva. Podemos festejar, pero, digamos, no estamos en la A todavía. Pero bueno, es decir, lo interesante es que el que saca mejor puntaje es la sociedad civil, con 40. Ajá. Qué interesante. 40. ¿Y por qué? Por muchas cosas. Acceso a la información, es decir, la demografía que ayuda mucho a la Argentina, es decir, todos esos factores que se miden, ¿no? Y el que peor mide es el gobierno, la capacidad del gobierno. Peor que las empresas.
Sí, peor que la 7. O sea, primero... Está 107, el gobierno de 137. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente todas estas cosas en las que se está trabajando mejoró respecto del índice anterior, pero hay mucho todavía por hacer y lo sabemos. Sabemos, son cosas que van a costar. Hacer negocios en Argentina, el Doing Business acaba de salir el otro día publicado, estamos 117. ¿no? ¿Cómo se hace este ranking? ¿Quién opina? ¿De qué manera? ¿Cómo es Bueno, las preguntas que se le hacen? ¿Y claro, quiénes son? hacen ¿Qué opinan? encuestas basadas sin número de factores, de que va diciendo, bueno, ¿cuánto te cuesta establecer una empresa en Argentina? Si vamos al Doing Business. Entonces vos decís, bueno, me lleva tantos días. Bueno, te califican y dices, bueno, quiere decir que vos estás, si te lleva, no sé, 3 meses y en otros países son 48 horas. Pero quiero que No, para que se entienda de qué estamos hablando. Es así, ¿no? ¿Cuánto cuesta abrir una empresa? ¿Cuánto tiempo para hacer un determinado trámite? ¿Cuánto tiempo? Entonces, todas estas cosas que a nosotros nos pasa, de evolución de un impuesto, de esto que lo otro, te va bajando puntos, porque en otros países estas cosas son automáticas, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, un indicador importante es el cumplimiento de la ley. Ahí sabemos que en Argentina no calificamos bien. Y esto tampoco, no hay que ponerse ansioso, es decir, no vas a mejorar de un día para el otro. Pero el tan solo sistema judicial, digamos, el sistema judicial, claro. Cómo estamos apegados a la ley, cómo se aplica la ley. Todos nosotros tenemos reparo en eso. Y nosotros mismos pensamos, cuando salimos de las encuestas, ¿qué opinamos nosotros de todo eso? Es decir, nosotros no podemos decir, nos están mirando mal, porque cuando nosotros mismos damos nuestras propias opiniones... ¿Por qué criterios se eligen los que opinan? Por eso me interesa mucho saber cómo se hace la muestra, quiénes son, cómo se decide preguntar una muestra a alguien u otro. Bueno, yo creo que van y seleccionan determinadas personas que son referentes, o sea, ya sea o algunos eran periodistas, otros académicos, y entonces van recabando y van constatando la información, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, no se basan en que me preguntan a mí, ¿cuánto usted cree que le lleva a abrir un trámite? Por ahí digo algo y no es correcto. O sea, no es una encuesta callejera, no es una encuesta a referentes calificados. Claro, perfecto. Insisto, son indicadores, no es que tampoco un inversor agarra eso y dice, no, acá no voy a un país que esté tal cosa, es decir... Claro, ¿cuánto pesa en la inversión? Este tipo de la idea del clima y cuánto la posibilidad de obtener ganancias rápidas, o mejor o más alta. Yo creo que todo eso al final termina siendo el riesgo país, que también está en el apetito inversor de venir a la Argentina e invertir en la Argentina, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, cuando vos tenés un negocio que vos sabés que te va a redituar por las garantías que te da el Estado, por ejemplo, como energías renovables, vos ves que hay un montón de... Sí, claro. Entonces, todo depende. Si vos decís, mira, a ver, ¿qué apetito hay para abrir una fábrica en el Gran Buenos Aires que emplee de 2.000 personas con las leyes laborales que tenemos, con todo el costo laboral? Y las chances son muy bajas. Entonces, este es el tema que nosotros tenemos que entender. Porque no es solo la inversión. Es decir, la inversión se está produciendo, es decir, bueno, las importaciones lo revelan, hay un crecimiento importante de la importación de bienes de capital. Es decir, pero el problema es qué tipo de inversión queremos. Y nosotros todos queremos inversiones que traigan empleo. Claro. En eso está todo el mundo, ¿no? Es decir, no solo si uno lee lo que pasa en China, en India, todo el mundo está buscando. También porque se da el tema de la tecnología disruptiva. Entonces, todo el mundo, la principal preocupación que tiene es tener gente empleada y empleo de calidad. Bueno, entonces, para eso tenés que generar las condiciones. Y eso es difícil. En esa lucha está el gobierno, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, un poco porque las leyes son muy protectivas y uno dirá, bueno, pero entonces si no vamos a precarizar el trabajo. Bueno, esa es la discusión que hay que tener, ¿no? Es decir, hasta dónde vos lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo vas a capacitar a la gente, que ese es el otro gran problema que tenés. Porque la verdad de la historia, y estos indicadores te lo marcan, y no podemos decir que sean subjetivos, es que Argentina ha tenido un deterioro también de sus niveles educativos. Entonces, yo creo que ahí creo que a veces, un poco también respondiendo a tu pregunta, lo que te tiene que servir es decir en qué áreas vos tenés que mejorar y ser conscientes todos que tenemos que mejorar en áreas para resolver los problemas de fondo que también sabemos que existen, que es el 30% de la pobreza, es decir, el trabajo precarizado, y que en definitiva, vos fijate, tenés el sector privado emplea 6 millones, ¿no?
de empleos registrados, de los cuales, bueno, y salió justo en el diario, que el 45% es empleo de baja calidad. Entonces vos decís, ¿cómo vamos a mejorar eso? Y hay oportunidades, porque, vuelvo otra vez a los índices ahora, dentro de los indicadores está la formación de los, y el argentino es apreciado por su nivel. O sea, en el ranking de recursos humanos, Argentina está funcionando sí, bien. A pesar de los temas educativos, sí, a pesar de muchas cosas, ¿no es cierto? Tiene un capital humano. Eso está valorado. Sí. Por supuesto, digo, lo que pasa que después decimos, ¿cómo eso se traduce en un bienestar para la sociedad, para las mismas personas, capacidades de que crezcan? Y ahí creo que es donde colectivamente Argentina no ha podido dar una respuesta. Y la prueba está, ¿sabes dónde? En el crecimiento que ha tenido la Argentina. Y esto hay un trabajo que salió hace poco, que lo hizo Dante Sica, muy interesante, que es, olvidémonos de los gobiernos, o si queremos tomarlo, pero digo, desde el inicio de la democracia es el país de América Latina, junto con Venezuela, que menos ha crecido. Y un poquito ahí arriba está Brasil. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Está bien. Es muy, muy interesante este tema. Vamos a seguir enseguida después del corte, porque un elemento interesante es esta apreciación diferente de la sociedad civil está mejor rankeada que las empresas y los gobiernos, ¿no? Y la pregunta que yo te dejaría también, ¿por qué las empresas tienen tan mala imagen, ¿no? Porque uno ve las encuestas, es así, a la sociedad, y dicen, ¿a quién admira usted? Y la gente admira a los científicos, a los maestros, a las pymes, a las pequeñas empresas, a los emprendedores, pero las grandes empresas, los bancos, están junto con los gobiernos, están en el final de la lista, ¿no? Y esto es un fenómeno que se repite, no en Argentina, en todos los países en general, pero enseguida volvemos a hablar de los rankings de la Argentina en el mundo. Ya volvemos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Voz de Neo 1825. Estamos. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. Auspicia este programa Banco Provincia. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Latam y vos. Juntos, más lejos. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Asuntos Públicos. Nuestro tema de hoy, Argentina en los rankings internacionales.
Y la pregunta que había quedado para Ricardo de Lelis, director ejecutivo de KPMG en la Argentina, una de las 4 grandes firmas de auditoría y servicios a empresas, es en las encuestas, Ricardo, vos habías comentado algo muy interesante, que la sociedad civil argentina supera por el doble, por lo menos, en las posiciones, el ranking que ocupan las empresas y el gobierno. El gobierno último de todo, y las empresas. Y la pregunta era, las empresas en general, no solamente en la Argentina, sino en todos los rankings, desde el punto de vista de la sociedad, no de los líderes de opinión, la gente se admira muy poco, admira mucho a los científicos, a los docentes, a las pequeñas, a los emprendedores, a las pequeñas empresas, pero las grandes empresas y los bancos tienen mala imagen. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, también es dispar según el tipo de compañía, ¿no? Hay que reconocer que en el caso de Estados Unidos fue una gran decepción la crisis del 2008. Claro. La verdad que los bancos allí tuvieron una posición, yo diría, de bastante desaprensión, es decir, y falta de cuidado, es decir, en todo lo que fue el manejo, y la sociedad civil lo sintió como, digamos, como un fraude hacia la confianza que ese público tenía en las instituciones. Una sensación no muy rara, ¿no? Y Enron, no muy rara. Venía antes el caso Enron, famoso caso Enron. Esos casos, es decir, también no menos cierto que hoy en día todo el mundo, las empresas y todo el mundo está muy expuesto. Por eso hoy en día se habla mucho de la integridad en los negocios, porque vos cualquier cosa que hagas tiene una repercusión inmediata. Bueno, ustedes fíjense lo que está pasando ahora con el acoso sexual y todo eso, es decir, ha explotado como, ¿no? Y enseguida se toman las acciones, nadie quiere quedar pegado con eso, es decir, hay temas cosas deben venir claro. de tiempos inmemoriales, ¿no? Pero digo, está bien que todo esto salga y que cada uno cuide la ética y la... Ahora, yo digo, es un poco irónico todo esto, ¿no? Porque las empresas se tienen que cuidar, porque lo que más importa en una empresa es la reputación, ¿no es cierto? Claro. Ahora, los gobiernos no, pues Trump así dice cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo la gente se lo tolera, pero bueno, y las cosas a veces son así, es decir, y tampoco todo el mundo lo hace, hay una gran oposición y hay gente que se opone a todo eso. Acá en Argentina yo creo que además esto se exacerba por esto que acabo de decir. Desde que se inició la democracia hemos fallado. La sociedad ha fallado, es decir, los líderes de esta sociedad han fallado en generar una Argentina, un crecimiento económico sustentable. No hemos podido derrotar la inflación, todo el mundo lo ha hecho, nosotros no. Y entonces, ¿eso qué genera? Un clima siempre de crispación. Modelos que fueron para un lado, después para el otro que vino hizo otro, fuimos hacia las privatizaciones, a las nacionalizaciones, volvimos. Entonces, todos esos cambios en las empresas están en el medio. Y de alguna manera no han permitido todo esto que es lo que yo digo, generar empleo sustentable. Como estamos hablando, somos 43 millones de habitantes, hay 6 millones de empleos registrados del sector privado, y cuando hay un 40% de informalidad, algo no está funcionando en nuestra sociedad. Y yo creo que ahí lo que está funcionando son los líderes, y dentro de los líderes están los empresarios, están los políticos, están los obispos, están los periodistas, estamos todos, digamos. Claro, estamos todos, digo, ¿no? Es decir, de que hemos fallado en generar una visión también común. En el mundo eso también ocurre. Es decir, y hoy se está generando mucha discusión, porque ¿qué pasa? Es decir, las empresas en el mundo, ¿qué han hecho? Han buscado la rentabilidad a toda costa. Entonces, ¿qué se han aprovechado? Cuestiones geopolíticas, el tema de China. China fue un gran deflactor de salarios de ciertos niveles, por supuesto, ¿no es cierto? Y de expulsión de mano de obra hacia la mano de obra muy barata. Por otro lado, muchas empresas han privilegiado el valor de su acción, no reinvirtiendo, porque si no estaban seguros y la tasa de retorno no era muy alta, preferían devolver el capital a los accionistas, o sea, recomprar las acciones y con eso generar. Entonces, todo eso hoy está en discusión. Y hay también incluso, hay una desglobalización, porque lo que pasó después de la crisis, muchos están diciendo... La globalización, bueno, por lo menos se ha detenido o está yendo muy lentamente o incluso revirtiéndose, ¿no? Es que ahí tenés el caso... casos de medidas proteccionistas, Brexit, Estados Unidos, Trump, cambió mucho la situación. Ahí tenés la ironía, que China va hacia la globalización porque es el juego que le conviene y Estados Unidos se está retrayendo. Es decir, y tampoco es así porque no es solo la globalización, es la conjunción de la globalización y la tecnología. Ajá. Y eso es imparable, porque vos tomás el caso de Uber,
por ejemplo. Y la verdad, aquí no, porque... bueno, en algunos lugares lo están parando. Claro, no están parando, pero vos vas a Estados no Unidos. Imparable. Y a veces vas a Estados Unidos, qué sé yo, y todo el mundo dice cómo no usaste Uber. Sí, claro. Vos agarrás y haces así, tiqui, tiqui, y tenés el auto ahí. Y vos decís... y que no es tampoco, no hay. Vos subís con un taxista y dices, bueno, esto está, y cada uno defiende de lo suyo. Y en otras sociedades es todo mucho más crispado. Pero esta negociación está pasando día a día. A ver, el tema de robótica es un tema que está avanzando a pasos acelerados, que no es solo un robot como veíamos los dibujitos animados, es incorporar rutinas, algoritmos en los propios procesos computarizados. ¿Ustedes en KPMG lo usan? Sí. O sea, nosotros tenemos un área que se dedica a eso, que empieza a ser incipiente aquí en Argentina, pero está en otras partes. Bueno, no tanto, porque hay Accenture, por ejemplo, tiene 80 robots que exportan casi todos sus servicios de contabilidad. Ya hay un hotel que va a ser atendido por robot. Y no en Argentina, pero en Arabia Saudita habrán leído que hay una mujer robot que pidió ser ciudadana de Arabia Saudita. Así que no, sí, lo que digo es esos procesos de robotización, sí, claro, de outsourcing. Y ahora, en el fondo, ¿qué es eso? Hay gente que se queda sin trabajo, porque esto es así, claro. Y entonces ahí tenés el otro tema. Pues estaría bueno si fuera que repartimos el dinero entre todos. Bueno, el problema no es liberarnos del trabajo, el problema es quién se reparte ese excedente. Por eso se hablaba de una ganancia mensualaria mínimo garantizado. La verdad que no sabemos. Si vos me decís qué va a pasar acá, ahora no sabemos. Pero yo digo, pero mientras tanto hay que lidiar con todo esto, ¿no? Y por eso digo, la Argentina necesita avanzar a pasos acelerados para acomodarse también a la nueva economía. Porque de eso no va a poder. Porque nosotros mismos somos los que como consumidores. Si vos te pones la gorra como trabajador y no te gusta. Después te pones la gorra de consumidor y querés usar Uber, querés... es así. Claro, pero por eso hay que hacer un gran debate colectivo para entender de dónde viene una cosa y otra. Si no... pasa todo el día. Mientras nosotros estamos hablando, alguien está haciendo algo en China, pero no es solo Estados Unidos, no es solo Silicon Valley, están los chinos. Hoy en día vos tenés... China es un caso fenomenal de evolución, fenomenal. Yo creo que el mundo tampoco entiende muy bien cómo tratar el tema China. Lo vemos en la próxima porque ya se nos acabó el tiempo. Pero fantástico, excelente, interesantísimo todo lo que nos contaste. Ahora sabemos que es un tema complicado. Es un tema complicado. Nos quedó claro. Espero que la próxima vez no venga un robot acá, pero bueno, todo puede ser. Esperemos que no. Y si viene, que yo esté en la playa, tranquilo. Hablando del salario universal. Bueno, gracias Ricardo de Lelis y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.